comenzar el día de hoy, hermanos, en esta prédica. Es sumamente emocionante para mí hablar del Evangelio de Mateo en esta serie que estamos llevando. Y bueno, no solamente emocionante, sino que también nos alimenta de la palabra de Dios y nos ilumina y nos va transformando día con día. Y en la predicación de hoy se llama la preparación de Jesús. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 3 y 4, aunque en realidad creo que el título sería más correcto, la preparación para el ministerio de Jesús. Pero esos son los capítulos que vamos a ver el día de hoy, Mateo 3 y 4. Y antes de comenzar de lleno en el tema, quisiera decirles a manera de introducción, hacer notar un aspecto. El Evangelio de Mateo pasa por alto la infancia y la adolescencia de Jesús. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, en Mateo 2:21 vemos nosotros la última ocasión que se menciona al Señor Jesucristo como niño. Dice Mateo 2:21, entonces Él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Está hablando de José, ¿verdad? Ahí era un niño y 14 versículos después ya se nos presenta al Señor Jesucristo como un hombre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el Señor Jesús? ¿Qué fue de su vida? Pues no hagamos teorías, ¿verdad?, tomadas de otras partes que no nos llevan a nada. Mejor vámonos a la Biblia. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia? ¿Qué podemos indagar? En primer lugar, el Señor se crió en Nazaret y acudía a la sinagoga, conforme a la costumbre. Vamos a ver Lucas 4:16, porque tenemos una mente muy creativa, a veces algunos, ¿verdad? Y empezamos a decir, pues yo creo que pasó esto, pasó lo otro. No es lo que creamos, sino lo que venga aquí en la palabra, ¿verdad? Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces vemos que aquí la palabra dice que Él se crió en Nazaret. La infancia del Señor pues fue en Nazaret. Y tenemos también otro pasaje, que no lo traigo aquí listo ahorita, pero el otro pasaje es donde él fue con sus padres al templo. ¿Sí se acuerdan qué edad tenía en esa época? 12 años. Muy bien, tenía 12 años y él fue con sus padres. Podemos ver esa etapa de su vida también, ¿verdad? Número 2, cuando ya vimos que se crió en Nazaret y que acudía a la sinagoga, incluso él aquí en este versículo, pues él toma la lectura de la escritura. Número 2, fue carpintero. Nuestro Señor tuvo un oficio. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 13:55. Vamos otra vez a Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y a lo mejor ustedes me digan, no, Juan, pero ahí no dice que él fue carpintero, dice que su papá. Pero dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Bueno, sí, exactamente, pero sí hay un versículo que dice que fue carpintero en Marcos 6:3. Aquí ya vimos que su papá, su padre terrenal, ¿verdad? Que sabemos, era el tutor ahí, José, era carpintero. Bueno, ya es otro dato, ¿sí? Para ver que él vivía en un núcleo familiar y era, José tenía esa profesión, pero él mismo también era carpintero. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Aquí ya se nos dice que nuestro Señor tenía ese oficio. Tal vez nosotros no reparamos mucho en eso porque pues el ministerio de nuestro Señor público es el que más hablamos, pero también hay que recordar esto, que Él en su juventud estuvo ayudando a José, estuvo ayudando a la familia en ese aspecto de la carpintería.
No sé si hemos visto documentales donde en algunos pueblitos hay algunas personas que tienen un oficio y luego los están entrevistando y, oigan, ¿y quién va a seguir con esto? No, pues ya nadie, porque ya a nadie le gusta esta artesanía, seguir haciendo esto, y se va a perder esto, ¿no? Bueno, aquí hubo una continuidad en ese sentido, pero bueno, podemos ver ese aspecto también de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, también hay una cosa histórico-cultural, ¿sí? Que todos los judíos arriba de los 12 años se tenían que presentar en el templo a dar cuentas, a rendir cuentas al Señor o a adorarle 3 veces al año. 3 veces al año en las principales fiestas. ¿Cuáles eran? La Pascua, la que acabamos de pasar, que nuestro hermano Eugenio nos hizo el favor de compartir esta prédica, ¿verdad? Pentecostés, y ¿cuál es la otra? Los tabernáculos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, son esas 3 principales. Y al menos esas 3 veces el hombre, varón, tenía que presentarse en el templo. Sí, todo hombre arriba de 12 años, siempre y cuando no tuviera una discapacidad, pues, tenía que hacerlo, ¿sí? Entonces, podemos ver que todos estos años, aunque esto no lo leemos en la Biblia, pero históricamente y culturalmente, tomé yo esta información, y podemos ver que muy probablemente nuestro Señor Jesucristo, incluso Juan el Bautista, que eran familiares, según se cree y se ha leído, pudieron ellos estar acudiendo, viajando desde Nazaret hasta Jerusalén, ¿sí? En familia. A lo mejor algunas veces iba toda la familia, algunas veces solamente los varones, pero de que hubieron convivido tiempos antes, hubieron convivido, porque cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene a bautizarse, él ya lo conoce porque no quiere bautizarlo. ¿Sí? ¿Por qué no quiere bautizarlo? Porque sabe que este hombre es un hombre que está en armonía total con Dios, más que ni él. Por eso es de que él no quería bautizarlo, entonces ya lo conocía. Número 4. Esto todavía estamos aquí en la introducción porque estamos viendo qué pasó con nuestro Señor. Si nosotros analizamos las Escrituras en Mateo y en los Evangelios, nuestro Señor Jesucristo citaba las Escrituras. ¿Sí? Esto significó que nuestro Señor estudió las Escrituras, escudriñó las Escrituras, las memorizó, tuvo amor por las Escrituras. Ese es un gran ejemplo que nuestro Señor nos deja de cumplir perfectamente y cabalmente con las responsabilidades que Él tenía a todo nivel, ¿verdad? Con la familia, con la sociedad, con Dios Padre. Y ahora ya venía el tiempo de cumplir esta misión, este ministerio público. Había llegado el tiempo. Dice Hebreos 10:7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estas palabras son en referencia a las palabras proféticamente, ¿verdad?, al Mesías, a lo que el Mesías estaba expresando. Vengo para hacer tu voluntad. Este es nuestro gran Señor Jesucristo. Alabado sea Él por todos los siglos. Y ahora sí, hermanos, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, la preparación para el ministerio de Jesús. Y aquí podemos ver nosotros que esto fue profetizado en el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el último libro del Antiguo Testamento? Ahorita lo leímos. Malaquías. Y en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, ahí fue profetizado que iba a venir Juan el Bautista a preparar el camino y iba a venir el mismo Mesías, ¿verdad? Dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Isaías, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Perdón, aquí yo puse grande y terrible, creo que así dice en la Biblia, ¿verdad? O temible. Terrible, grande y terrible. Entonces, ya estaba predicho o profetizado que iba a venir un Elías. Ese Elías
el mismo Señor Jesucristo dijo, Elías ya vino, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, no es que Elías hubiera reencarnado o resucitado nuevamente en una persona, sino que se estaba hablando en una forma metafórica de que nuevamente iba a venir Elías. Claro que no era Elías, pero era Juan el Bautista que estaba haciendo las funciones proféticas para preparar el camino del Señor. Y volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué es lo que está faltando ahorita en nuestra sociedad? El corazón de los padres hacia los hijos. Eso está faltando mucho porque, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Muchas veces no se toman en cuenta muy adecuadamente. Los padres no cuidan bien de sus hijos. En esta sociedad que hemos entrado en pecado, en una degradación, por consecuencia, ha afectado a la familia y hay mucho problema, a lo mejor en tu casa y en la mía no, ¿verdad? Esperemos en Dios que no, pero en general en los hogares donde no está morando el Señor Jesucristo, hay un gran problema de disociación familiar. ¿Sí? Los padres no ven por los hijos y bueno, los hijos también hacia los padres, a veces hay rencores o hay cuestiones negativas en contra de los padres y eso es lo que se viene a mencionar en este versículo. Entonces, el profeta Elías, representado, que era Juan el Bautista, iba a venir a dar este mensaje de volver sus corazones a los caminos de Dios. Y eso claro que se manifiesta en nuestras relaciones con nuestra familia y con nuestras personas, nuestro prójimo, ¿verdad? Nadie puede decir que amamos a Dios si odiamos a las personas o viceversa, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el pueblo judío había sido profetizado esto y estaba preparado, orientado para mirar hacia el frente, a esperar ese Mesías que iba a venir, ¿sí? Esa es una gran diferencia del pueblo judío con los demás pueblos, porque en esa cosmogonía, ¿verdad? En ese entendimiento de cómo Dios creó las cosas, el judío sabía que es una línea, el tiempo es una línea hacia adelante y es esperar hacia el Mesías, ir hacia el frente siempre. Mientras que en otras culturas, en otros países, muchas veces se decía que la vida era como ciclos. Incluso en nuestra cultura azteca tenemos ciclos, ¿verdad? Las culturas hindú y culturas muy milenarias como las chinas y todo eso saben que toman la vida como que si algo no muy tangible y no en una línea recta. Y esa es la gran diferencia. Y nosotros como cristianos también, hermanos, Dios nos está llevando hacia adelante. Ya no eres el mismo creyente que aceptaste seguir el camino de Dios hace muchos años, ¿verdad? Dios te ha llevado de menos a más y de menos a más y cada vez te va transformando más hacia de gloria en gloria, como dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros también debemos de pensar así, no nos sentemos en nuestros laureles de que la vida pase y a ver qué Dios hace, sino que tengamos ese pensamiento, ¿verdad? En una dirección hacia el frente y hacia arriba, buscando al Señor. Claro que no todo es matemáticas, ¿verdad? La vida no es 100% lineal, va a haber altibajos, pero en esos altibajos ten fe de que el Señor te va llevando hacia adelante y hacia mayores bendiciones y mayor servicio para Él. Entonces, ya viene Juan el Bautista y da un mensaje. ¿Quién lo quiere leer de ustedes? Mateo 3:2, con voz fuerte. Mateo 3:2. ¿Alguien? Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Es el 2, ¿no? El 2. Ah,
Está bien. Arrepentíos. Y diciendo, arrepentidos, gracias hermanos, muchas gracias. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí esta es la palabra clave que quiero que tengas en tu mente hoy. Perdón que grite, hermanos, pero a veces la temperatura y la hora y el día de la semana nos hace caer un poquito. Entonces, Nos hace caer en sordera. es una palabra clave de este capítulo 3 de Mateo, arrepentíos, arrepiéntanse, en el español actual, diríamos, ¿no? Esta palabra arrepentimiento en griego es metanoia, ¿sí? Y bueno, por ejemplo en medicina tenemos la palabra paranoia, que es aquella persona que piensa que los otros están pensando cosas de él, ¿verdad? No, yo pienso que aquel está pensando de mí y así, y vive en una paranoia, ¿sí? Noia es mente y para es como al lado, o sea, no está pensando lo que él está pensando, sino está pensando lo que el otro pudiera estar pensando de él, ¿sí? Y aquí esta palabra es parecida, es metanoia, es pensar más allá, pero está lo que significa es que nuestra mente y nuestra actitud debe cambiar. Nosotros como estamos cuando nacimos y vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas, algunas buenas y algunas malas, en nuestra familia, en la escuela donde si Dios nos permitió ir, y eso nos va formando, ¿verdad? Y ya para cuando crecemos tenemos una forma de pensar. Si crecimos en el Evangelio, pues qué bueno, pero aún así hay cosas que Dios nos tiene que ir cambiando. Si no crecimos en el Evangelio, con más ganas hay que estar pendientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra mente y nuestra actitud, no solo la mente, ¿verdad? Que no, entonces no serviría de nada. En esta situación de cambiar la mente, y esta palabra que estamos describiendo, que es la clave de este capítulo 3, que si nos acordamos de esto, cuando nos vayamos del domingo, ya estamos por bien servidos. Es una decisión que cambia por completo la dirección de nuestra vida. Implica cambiar nuestro hombre interior, morir a nuestra voluntad y aceptar más bien la voluntad de Dios. Implica pensar diferente o más allá de lo que ya pensamos. Y como les digo, no solamente se queda en pensamiento, sino en actitud. Y esa actitud nos va a hacer que sepamos que si hemos hecho mal, nos vamos a sentir mal. Y por ello vamos a cambiar de dirección. O sea, no nada más es sentirnos mal y ya quedarnos ahí y autocompadecernos, sino cambiar de dirección y reconsiderar aspectos de nuestra vida. Meditar, hablar con el Señor, qué es lo que estamos haciendo mal, que todos podemos estar teniendo aspectos que no conocemos. Decía David, ¿verdad?, que líbrame de los pecados que me son ocultos también. Y luego dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Juan el Bautista les predicaba, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento? Porque pues en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a intentar, pero no, vamos a fracasar. Y estos frutos los podemos hacer, porque también es una orden, hermanos, dice, haced frutos. No nos está diciendo, arrepiéntanse y a ver si salen frutos, a ver qué pasa. No, haced frutos. Hay que permitir al Espíritu Santo trabajar en nosotros. ¿Sí? Muchas veces somos como el caballo, como el mulo, ¿verdad? Como dice la palabra. O somos tercos y nos amachamos, o somos que andamos sin rienda. Y no, el Señor nos quiere llevar por un camino especial a través del Espíritu Santo, y pues debemos de reconocer las oportunidades que tenemos para ir en ese camino que Dios nos está llevando. Por ejemplo, el reunirnos como hermanos en una iglesia o en un local, perdón, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Esa es una oportunidad
para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El orar personalmente, familiarmente y, ¿cómo se dice?, corporativamente. Esa es otra oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando para irnos transformando. El alabar a Dios, como lo acabamos de hacer hace ratito, ¿sí? También la palabra nos dice que si estamos alegres, cantemos himnos y cantemos cantos a Dios, ¿verdad? Eso es una comunicación con el Espíritu de Dios y darle gracias. El meditar en su palabra, el memorizarla, el leerla. También son oportunidades que, por cierto, lo de la lectura del 124, pues nos anima, si lo estamos haciendo juntos, ¿verdad?, a irnos ayudando en este mismo camino. Como dicen que si quieres llegar lejos, ve acompañado, y si quieres, a ver, no me acuerdo del dicho, pero dice, si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, con la palabra de Dios, ahorita que la estamos leyendo, es una oportunidad para llegar lejos, o sea, leerla toda, ¿verdad?, antiguo y nuevo. Entonces vamos acompañados. Y si quieres llegar rápido, pues a veces nos cansamos y no llegamos a más que Deuteronomio, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad de las lecturas bíblicas. Si este año no lo hiciste, el siguiente, pues qué bueno que puedas Dios estimularte a agregarte a esto, a tu ritmo. Si no alcanzas, tienes otras ocupaciones, pero más o menos ir ahí, ¿verdad? Ahora, dice la palabra de Dios, siguiendo con el sermón, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Qué es esta palabra? Es plural. O sea, todos los hermanos, tú y yo, todos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra mente. Esto no nomás es del pastor, o nomás de mis papás, o nomás de los hombres, o nomás de alguien en específico. Tú niño, tú señora mayor. Bueno, ahí no voy a voltear, ¿verdad? A lo mejor no hay que preguntarles la edad. Tú jubilado, tú jovencita, arrepiéntete, piensa más allá, piensa como Dios, piensa en las cosas de Dios y desde el punto de vista de Dios. Renueva tu mente, como dice Romanos, tu entendimiento. Saca lo viejo y mete cosas nuevas a tu vida. Saca lo sucio y mete lo limpio. Deja que el Espíritu Santo quite los vicios y meta las virtudes. Bueno, Dios haga esa obra en nuestras vidas. Y bueno, he dicho que se nos invita a arrepentirnos, pero no es una invitación, es un imperativo, es una orden que nos da. Bueno, que Juan el Bautista les daba al pueblo judío en ese momento, ¿verdad? Lo podemos leer en el capítulo 3, versículo 2, otra vez. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego llama mucho la atención que el Señor Jesucristo repite las mismas palabras en el capítulo 4, versículo 17. Miren, chequenlo por favor, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente el mismo mensaje que Juan el Bautista dijo, el Señor Jesucristo lo está diciendo. ¿Y por qué tanta insistencia? ¿Por qué se nos ordena arrepentirnos? ¿Por qué será? Bueno, aquí dice la respuesta. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos nosotros bíblicamente, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de todos sus derechos divinos, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta palabra despojarse es la palabra clave
de este capítulo, pero no viene escrita aquí, viene escrita en Filipenses 2, ¿verdad? Despojarse. Es kenosis en griego, pero sí viene descrita en lo que estamos viendo en estos capítulos de Mateo 3 y 4. Porque el Señor se humilló y vemos desde el capítulo 3 que se identifica bautizándose, aunque Él no necesitaba eso, pero se identifica con la humanidad, lo hizo por identificarse. Y también seguramente en forma profética de lo que iba a pasar con Él cuando iba a morir, ser sepultado y resucitar, ¿verdad? Como tenemos nosotros la fe en ese bautismo también, y estamos expresando también eso cuando lo hicimos. Y es nuestra fe que tenemos, ¿verdad? Y ahí ya el Señor se viene a la humanidad y se bautiza incluso, dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En todo debería ser semejante a sus hermanos, también en el bautismo. Y en el capítulo 4 seguimos viendo estos actos de humillación del Señor, estos actos de humillación, donde, ¿qué vemos ahí? Donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí incluso vemos la sumisión tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Se somete a Dios Padre, se somete al Espíritu Santo para ser llevado al desierto. Es un rey humilde, un rey siervo, un rey que viene amándonos y buscando a las personas para salvarlas. No viene a esclavizar, no viene a demandar, a matar, como los reyes de aquel entonces. Este es un rey distinto. Y Mateo quiere que lo conociera el pueblo judío, quiere darlo a conocer. Y ahora nosotros tenemos que conocerlo también, seguirlo conociendo. Vamos a leer Mateo 4, 1 al 11. Si gustan, leemos un versículo y uno nos vamos. Voy a empezar. Mateo 4, hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, mostró reino de Dios y la gloria de Dios. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Perdón. Vamos a hacer una pregunta en forma de paréntesis. ¿Tiene Satanás poder o reinos en este mundo? Vamos a buscar 2 Corintios 4:4. Aquello que está pasando en Rusia y en Ucrania, pues ya sabemos quién está detrás de eso. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Y dice Dios con D minúscula, ¿verdad? El Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Y cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, podemos ver ese ejemplo y vamos a ver Efesios también 2:2, perdón. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, vamos a leer desde el 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces sí, Satanás sí ejerce influencia en los reinos terrenales, pero como usurpador y en forma limitada. Tampoco es todopoderoso. Pero tenemos que estar conscientes de que tenemos ese enemigo. No es ficticio. La influencia también del mundo no es ficticia, y la influencia de nuestra carne, ahí va a estar, no es ficticia, ahí va a estar hasta que nos muramos, físicamente, ¿verdad? Entonces, ubicar esos enemigos que tenemos, sí tiene cierto poder, ¿verdad? Mas no más grande que el que está en nosotros, esa es la palabra. ¿En qué fue tentado Jesús? Las tentaciones de Jesús fueron dirigidas a la naturaleza humana de Jesús. Sabemos que nuestro Señor tenía su naturaleza humana y divina, fue hombre y fue Dios, ¿verdad? Y ahí fue tentado en el satisfacer, en el hacer. En el satisfacer, por ejemplo, cuando le dijo lo de las piedras, ¿verdad? Conviértelas en pan, para satisfacer el hambre. En el hacer, aviéntate del pináculo del templo. Porque como le había contestado al Señor que, fíjense lo que dice, te contesta con la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, sí, la palabra de Dios, bueno, pues, déjame te digo la palabra de Dios, Él te cuidará, aviéntate del templo. O sea, el mismo Satanás usó la palabra de Dios. ¿Sí? En el satisfacer, en el hacer cosas, en el poseer, que fue la tercera tentación. Poseer todos los reinos que le estaba presentando. Y estas son las mismas áreas que Satanás tienta al creyente, en las que Satanás tienta al creyente. En el satisfacer puede ser a través del placer, pues puede ser placer sexual, o la comida, o la bebida, ofreciéndonos la posibilidad de pecar en esas áreas. ¿Sí? Ahí está. Tenemos que armarnos de la armadura ¿verdad? De Dios, que nos predicaba nuestro pastor también, Carlos, hace unos meses, el año pasado creo, y que ya le hemos leído, ¿verdad? Para estar guardándonos con esa armadura, ¿sí? Porque ahí van a estar esas tentaciones. En el hacer, puede ser en hacer cosas que el Señor no nos mandó. Por ejemplo, eso que se tiraba del templo, ¿verdad? O a lo mejor, y puede ser incluso a lo mejor cosas de la iglesia. A lo mejor hay alguien, ¿verdad? Voy a decir un ejemplo, ¿verdad? No estoy pensando en nadie, pero alguien que se le ocurre, no, yo quiero ser pastor, y órale, y nadie me pone ni nada, y es una cosa buena a lo mejor, pero nadie le dijo, Dios no le está indicando eso, pero él, dentro de su ego, ¿verdad? Viene y a lo mejor arma una revolución, y hay división de la iglesia, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Entonces, eso puede pasar, tengamos cuidado, porque incluso en las cosas de Dios, el Satanás puede meterse, ¿verdad? Siempre tengamos en cuenta a Dios. Esa es otra de las cosas, o malas maneras, malos comportamientos, hacer cosas en mala forma, también en el hacer, ahí va a estar siempre, cuidar lo que estamos haciendo,
si es la voluntad de Dios o no. Y luego también esa tentación de aventarse del templo era como dudar si en realidad Dios Padre estuviera con él, ¿verdad? Y a veces también nosotros podemos dudar de la presencia de Dios cuando estamos en problemas. Entonces, estar bien alimentados de la palabra sabiendo que Dios nunca nos deja. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas de hacer, en las cosas que hay que hacer, ¿verdad?, donde Satanás nos puede tentar, puede mover sentimientos para pensar que el entregarte a Dios y participar en actividades de la iglesia te va a empobrecer más. Te va a empobrecer más a ti y a tu familia, a tus hijos, y que no vas a poderles brindar ese estilo de vida que ellos se merecen. Esa sería una manera de desviarnos del camino de Dios, ¿verdad? Metiendo ese tipo de pensamientos que nos van a desviar a acciones que no van en el plan de Dios. Estamos diciendo ejemplos, ¿verdad? Y hay muchos más. Y luego en el poseer, también, pues vivimos en una sociedad materialista, consumidora. Se vive y se desvive por consumir cosas materiales, y pues también Dios puede, el Dios de este siglo, con Dios minúscula, puede mover influencias, por ejemplo, para que te den un trabajo, ¿verdad? O se te presenta una actividad, por ejemplo, en el domingo, y es algo que no te puedes negar, y es muy atractivo, y pues sí, te va a dar redituar muy bien y todo, pero va a implicar que no vengas el domingo, o que no estés en la reunión de oración, o que cuando te sientes a leer la palabra de Dios te salga otra situación que te desvió. Y ahí es un problema también, ¿verdad? El querer poseer cosas a veces nos lleva a querer trabajar de más y a empezar a desconfiar de Dios, ¿verdad? Yo no digo que algunos hermanos sé que trabajan el domingo, a veces no hay otros trabajos, y pues si el Señor nos está proveyendo, también Él sabe nuestro corazón, ¿verdad? Pero sí tener cuidado con eso. Gracias a Dios por los que no tenemos ese trabajo en domingo también. Bueno, entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Rechazó esos golpes poderosos de Satán. ¿Con qué? ¿Con un relámpago cayendo del cielo? No, con la palabra de Dios. Y ese mismo recurso tenemos todos nosotros como creyentes, como hermanos de Él, como hijos suyos y hermanos de Él, tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Y, hermanos, pues para concluir aquí, así podemos ver cómo el Señor preparó al pueblo judío mediante el arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, y por el mismo Señor también preparó al Señor Jesús en ese proceso de kenosis, de humillación, para identificarse con nosotros y podernos socorrer. ¿Sí? Finalmente Mateo 4 termina, porque vamos siguiendo los capítulos, ¿verdad? Termina dando un bosquejo del ministerio del Señor Jesús, donde predica por Galilea y sus alrededores, y termina con donde manda hablar a sus primeros discípulos, esos llamamientos, y termina con la sanación de los enloquecidos, de los endemoniados, de los lunáticos, de toda dolencia. Así termina el capítulo 4 de Mateo. Y estas descripciones del Rey Mesías Jesús nos lo presentan como una persona que tiene control de sí mismo, que tiene poder, pero no para esclavizar, no para matar, no para subyugar a las personas, sino todo lo contrario: poder para sanar, poder sobre sí mismo, poder sobre Satanás, poder sobre las tentaciones, poder para despojarse de sus derechos,
y venir a servir, ¿verdad? Poder para servir. Pues recibamos nosotros este poder también contra nuestros peores enemigos, contra la carne y el mundo y Satanás. Poder para humillarnos delante de Dios, para someternos a Dios, para poder renunciar a nuestros derechos que pensamos, ¿verdad? Y acceder a la voluntad de Dios mejor. Poder para obedecer. Ese dominio es el que Dios quiere formar en nosotros, en cada uno de nosotros, así como Él tenía ese dominio, que este Rey, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios ya hizo su parte, enviando a su Hijo en humillación para la salvación de nosotros, de nuestros pecados, ¿verdad? Del infierno y de vivir en condenación eterna y apartados de Dios. Él ya hizo su parte. Falta que nosotros nos arrepintamos, que permitamos al Espíritu Santo renovarnos. Es una pregunta, la voy a repetir esta pregunta. Falta que nosotros nos arrepintamos, que cambiemos de mente, que permitamos al Espíritu Santo renovarnos. Ahí vamos a dejar esa pregunta. Y bueno, Dios está extendiendo su mano para ayudarnos. No lo dejes con la mano extendida. A veces sabemos que es grosero, ¿verdad? Que alguien salude a alguien y el otro no le contesta el saludo. ¿Y qué pasó? Y te quedas de que, como dicen los jóvenes ahora, sacados de onda, ¿no? Bueno, acá el Señor está extendiendo su mano, pero no es para saludarnos, es para ayudarnos. Nosotros necesitamos la ayuda de Él. Y es muy diferente estar aquí, estar en la mano del Señor y ayúdame, pero no extiendo la mano. Y ayúdame y te agarras de la mano de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, hermanos. Y a ti también que estás viéndonos por internet, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Hoy es la oportunidad. Sí, seas hombre, mujer, joven, adulto, anciano, niño, hoy busca a Dios. Cambia tu mente, busca las cosas de Él en primer lugar y todo lo demás en segundo lugar. Recordemos la imagen de esa pintura tan famosa que está representando a Dios y al hombre tratándose de tocar con un dedo, ¿verdad? Y mientras que Dios está haciendo un gran esfuerzo, no Dios, sino la imagen que representan ahí como si fuera Dios, está haciendo un gran esfuerzo por alcanzar al ser humano, el hombre no. El hombre está recostadito, con la rodillita hasta casi cruzada, y la manita arriba de la rodilla, así, hasta le da flojera levantar la mano, la tiene reposando en la rodilla, y esa falange es la que le falta extender para alcanzar a Dios. Mientras que el Señor está tratando de alcanzar, Él está un poquito de la pena. Y falta hacer ese pequeño movimiento, ¿verdad? Para que haya ese contacto. A través de la kenosis, de la humillación del Señor, Dios baja a la tierra y nos alcanza. Y a través del arrepentimiento, nosotros podemos llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Si hubiera arrepentimiento, que lo dudo mucho que hubiera, sin que hubiera kenosis, o sea, el proceso del Señor que vino, quisiéramos buscar a Dios, pero sin que Dios hubiera venido en forma humana, ¿verdad? Pues sería más difícil. Y viceversa, si el Señor ya vino e hizo esa humillación, pero no tenemos esa metanoia, ese cambio de mente, falta esa conexión. No alcanzamos a tener esa comunión con Dios. Entonces, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y aquí terminamos esta reunión, gracias a Dios, esta predicación. Y si quieren saber cómo ser felices, no se pierdan la siguiente predicación, el domingo que viene, las bienaventuranzas con nuestro hermano José Luis Martínez. Gracias, hermano.